Universidad Nacional Abierta y a Distancia. Ingeniería de Telecomunicaciones, Wilmer Muñoz Muñoz, Grupo 36. Onda. Es una perturbación que se propaga desde el punto en el que se produjo hacia el medio que rodea ese punto. Las ondas materiales, todas menos las electromagnéticas, requieren un medio elástico para propagarse. El medio elástico se deforma y se recupera vibrando al paso de la onda. Las partes de una onda son: cresta, valor positivo de la amplitud; valle, valor negativo de la amplitud; amplitud, el valor máximo de la elongación de la onda, desde el eje al extremo del valle o al extremo de la cresta. Longitud de onda es la distancia entre dos puntos máximos de amplitud, es decir, la distancia entre dos crestas consecutivas o entre dos valles consecutivos. Se mide en metros, en centímetros o en otros. El periodo es el tiempo que emplea la onda en realizar un desplazamiento completo llamado elongación. Sus unidades de medida son los segundos, minutos, horas. La frecuencia es la cantidad de ondas que se propagan en cada unidad de tiempo. Se mide en revoluciones por minuto, oscilaciones por minuto o en hertz. Es el inverso del periodo. Reflexión. Se denomina reflexión de una onda al cambio de dirección que experimenta esta cuando choca contra una superficie lisa sin cambiar de medio de propagación. Si la reflexión se produce sobre una superficie rugosa, la onda se refleja en todas direcciones y se le llama difusión. La característica principal de la reflexión es que el ángulo de incidencia o entrada de la onda con respecto a la normal de la superficie reflejante es igual al ángulo de salida o ángulo de reflexión de la onda reflejada. Difracción e interferencia. La difracción se da cuando la onda incide sobre una rendija. Todos los puntos de su plano se convierten en fuentes secundarias de ondas, emitiendo nuevas ondas. La característica principal es que las ondas resultantes tienen la misma frecuencia que el frente de onda original. Por otro lado, la interferencia es un fenómeno en el que dos o más ondas se superponen para formar una onda resultante de mayor o menor amplitud. En este caso, la onda original ya no aparece. Las zonas de Fresnel son elipsoides concéntricos que rodean al rayo directo de un enlace radioeléctrico y que quedan definidos a partir de las posiciones de las antenas transmisoras y receptoras en múltiplos de media longitud de onda, es decir, la onda reflejada se recibiría con un retardo respecto al rayo directo equivalente a un desfase múltiplo de 180 grados. Este último valor del múltiplo determina el enésimo elipsoide de Fresnel. En pocas palabras, la zona de Fresnel es la altura ideal o el radio ideal al cual se deben posicionar los nodos o las antenas para poder realizar un enlace confiable dependiendo de la frecuencia y la distancia. Con la siguiente fórmula se puede calcular el radio mínimo o la zona mínima que garantiza una conexión adecuada, donde D es la distancia entre las antenas, F es la frecuencia de transmisión, 1732 es una constante y R el radio mínimo libre de obstáculos para establecer correctamente un enlace confiable. Una red de computadores es un conjunto informático y de software conectados entre sí por medio de dispositivos físicos que envían y reciben impulsos eléctricos, ondas electromagnéticas o cualquier otro medio para el transporte de datos, con la finalidad de compartir información, recursos y ofrecer servicios. Se distinguen dos tipos de redes principalmente. La red LAN o de área local alude a una red instalada en una misma sala, oficina o edificio. Los nodos o puntos finales de una LAN se conectan a una topología de red compartida. Se comparten estaciones de trabajo, impresoras y otros desde cualquier otro dispositivo de la misma. Las aplicaciones de software desarrolladas para las LAN, como mensajería, procesamiento de texto, hojas electrónicas, etc., también permiten ser compartidas por los usuarios. La siguiente red más conocida es la red WAN o de área extendida. Es una colección de redes LAN interconectadas por líneas de datos de alta velocidad. Generalmente son líneas telefónicas de larga distancia.
de manera que los datos se envían junto a las transmisiones telefónicas regulares. El Internet es un conjunto de redes interconectadas a escala mundial. Puede definirse como una red mundial de redes de ordenadores. No es una red de ordenadores en sentido usual, sino una red de redes que tiene la particularidad de que cada una de las redes es independiente y autónoma. Para que las redes puedan compartir información y puedan transferir datos se necesita de protocolos. El más implementado actualmente a nivel mundial es el protocolo TCP/IP, que fue utilizado por primera vez en ARPANET y es actualmente el más utilizado en Internet y redes locales. Su nombre deriva de la unión de dos nombres de los principales protocolos que lo conforman: el TCP, Protocol Control Transfer o protocolo de control de transferencia en la capa de transporte, y el protocolo IP en la capa de red, que es Internet Protocol. Se compone de 4 capas: la capa de acceso a red, la capa de Internet o Interred, la capa de transporte y la capa de aplicación. La capa de acceso a red es la capa inferior de la jerarquía de protocolo TCP/IP, equivalente a la capa 1 y 2 del modelo OSI con algunas funciones de la capa 3. Encapsula datagramas en frame y mapea direcciones IP a direcciones físicas. Esta capa se construye con la tarjeta de red, los drivers y los programas asociados. La capa de Internet, también conocida como capa de red o capa IP, acepta y transfiere paquetes para la red. Esta capa incluye el componente protocolo de Internet IP, el protocolo de resolución de direcciones ARP y el protocolo de mensajes de control de Internet ICPM. El protocolo IP y sus protocolos de enrutamiento asociados son posiblemente la parte más significativa del conjunto TCP/IP. El protocolo IP se encarga de direcciones IP, comunicaciones de host a host, formato de paquetes y fragmentación. La capa de transporte ofrece a la capa de aplicación dos servicios: un servicio orientado a conexión protocolo TCP y un servicio no orientado a la conexión de protocolo UDP. La unidad de envío o recepción de datos del protocolo TCP se conoce con el nombre de segmento TCP y la unidad de envío o recepción de datos del protocolo UDP es conocido como datagrama UDP. La función del protocolo TCP consiste en ofrecer un servicio de envío y recepción de datos orientado a la conexión segura y que goce multiplexamiento, conexiones, fiabilidad, control de flujo y congestión. La capa de aplicación define las aplicaciones de red y los servicios de Internet estándar que puede utilizar un usuario. Estos servicios utilizan la capa de transporte para enviar y recibir datos. Existen varios protocolos de capa de aplicación, entre los cuales están servicios TCP/IP estándar, como los comandos FTP, TFTP y Telnet, los comandos Unix como RLogin o RSH, servicios de nombre como NIS o el sistema de nombres de dominio DNS, servicios de directorio LDAP, servicios de archivo como el servicio NFS, protocolo simple de administración de red SNMP, que define o que permite administrar la red, protocolo RDISC y protocolo RIP. Con esto termina la descripción de algunos conceptos fundamentales en ingeniería de telecomunicaciones. Solo resta agradecer la atención prestada. Nos encontraremos en una próxima oportunidad.